Hola, un gusto tenerlos una vez más por acá en un episodio de Papá sin Manual. Teacher Wendy, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta nuevamente de estar por aquí, de seguir trabajando y enseñando a las familias diferentes temas. Hoy queremos pedirle a Teacher Wendy que nos dé una guía muy importante de cómo podemos aplicar la filosofía Montessori en el hogar. Súper bien. Bueno, primero quiero contarles un poquito qué es Montessori para los que no, tal vez no conocen mucho el tema, porque lamentablemente se ha vuelto un concepto muy comercial desde dos áreas, desde el área que venden juguetes o venden cosas para la casa o las famosas camas Montessori, y desde la parte de centros educativos que a veces dicen soy Montessori, pero nada más es el título, ¿verdad? No porque realmente apliquen la filosofía Montessori dentro del aula. Entonces, bueno, Montessori viene de un modelo educativo que fue planteado por doña María Montessori, una italiana que en su momento, cuando ella formó la metodología, fue allá en indicios de la Segunda Guerra Mundial, en un ambiente completamente hostil, en un ambiente no a lo que estamos acostumbrados hoy en día, e inclusive en un tema que le tocó luchar mucho aún contra el empoderamiento femenino y toda esta parte que había mucho de que la mujer no podía desarrollar diversas cosas. Ella se formó como médico, no como docente, sino más bien como médico, y le tocó trabajar con niños con diferentes patologías o diagnósticos y quiso buscar herramientas, porque también en aquel tiempo era muy complicado, ¿verdad? Esos niños generalmente cuando nacía una persona así, era rechazada, era aislada de la sociedad, o inclusive si se daban cuenta hasta promovían un aborto para evitar, ¿verdad?, que vinieran esas personas. Entonces cuando ella se enfrenta a esa población, ella lo que decide es buscar estrategias para trabajar con esas personas, darles herramientas para que pudieran salir adelante y pudieran lograr cosas básicas, ¿verdad? Desde la cotidianidad y la independencia, desde cómo caminar, desde cómo agarrar un lápiz, desde cómo tomar una cuchara, cómo alimentarse, ¿verdad? Y buscando pues esas estrategias fue creando toda una metodología y con el tiempo pues se le ocurrió que aquello que estaba trabajando con esa población lo podía llevar a aquella otra población que eran personas que no tenían ningún diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo podía desarrollarlo? Y formó las famosas casas de niño Montessori, que así era como se llamaban, y a partir de ahí empezó a trabajar la metodología ya con niños sin diagnóstico y se fue dando cuenta y fue creando cada vez más material y más estrategias y más herramientas para desarrollar en el niño diferentes áreas, porque son diferentes áreas, ¿verdad?, en cuanto a material que se podía aplicar y que el niño podía utilizar para su aprendizaje y que no fuera aquel aprendizaje meramente academicista, que en aquella época era muy desarrollado, o lo que todavía lamentablemente se da mucho en las aulas, que tal vez no es tan academicista, pero sí muy abstracto. Entonces nos quedamos únicamente en el libro, ¿verdad? Y vemos aquel número en el libro, pero no llevamos al número algo más que el libro, ¿verdad? Entonces eso es en general lo que es el método Montessori. ¿Cómo lo podemos llevar a la casa? Que es lo que queremos hoy, ¿verdad? No tanto aplicarlo a la escuela o al centro educativo, sino cómo desde la casa el padre de familia pueden haber ciertos tics que puede desarrollar y que puede trabajar con sus hijos que le pueden funcionar dentro de ese proceso. Y pues viene muy en la línea del episodio anterior que Cindy nos hablaba sobre el entorno, ¿verdad? Cómo ese entorno afecta a la comunicación. Aquí ya no solo la comunicación, sino también otras áreas del desarrollo, pero cómo ese entorno, a veces el ajustarlo, ¿verdad?, o el buscar ciertas herramientas va a permitir que mi hijo se desenvuelva de mejor forma y me va a permitir a mí como padre lograr que alcance ciertos objetivos, que tenga más límites en casa, que su comportamiento sea más adecuado desde la parte de lo que me puede ayudar Montessori. Entonces, ¿qué primeramente no es Montessori? Bueno, Montessori no es todo lo que, como les dije al inicio, nos venden comercialmente, ¿verdad? No todo, que inclusive a veces pasa que la gente pone juguetes Montessori y de hecho hay un montón de cosas que venden como juguetes Montessori que no fueron patentizados dentro de la filosofía, sino que lo hacen por un tema comercial, un tema de que nos sirve porque se vende, ¿verdad? Claro. Porque es un tema de que ya la gente conoce. Entonces,
¿Qué no es Montessori? Pues Montessori no es todo aquello que venden muy bonito, que venden en las tiendas con un montón de colores y que pueden decir, lo vamos a trabajar y ya eso es de la filosofía. Pero sí todo aquello que venden, todos esos juguetes, ese trencito, cualquier otra herramienta, cualquier otro artículo que el niño tenga en la casa, lo podemos, como nos decía nosotros, la profesora que nos dio el curso en su momento, Montessorizar, ¿verdad? Entonces ella usaba mucho esa palabra y me quedó muy grabada en mi mente, cómo yo puedo agarrar aquello que aunque no sea Montessori o que yo no tengo para, porque esa es otra, a veces, muchas veces el padre de familia o las mismas docentes le dicen a uno, ay no, es que no puedo porque lo de Montessori es muy caro, ¿verdad? No puedo tener tal material porque es muy difícil de adquirir, muy difícil de encontrar, pero ¿cómo yo puedo aplicar lo poco que tengo en la casa o lo poco que tengo en mi aula? Lo puedo montesorizar. Entonces, en vez de agarrar este trencito y dárselo al niño para que juegue nada más y dejar al niño a la libre, yo puedo agarrar ese tren la primera vez, lo puedo sacar del paquete y le puedo enseñar a mi hijo cómo usar y que ese niño me esté observando, porque lo primero Montessori es la observación, me esté observando cómo se utiliza, cómo se juega, cómo se aplica, y entonces ahora sí, ya el niño va a saber cuál es la forma adecuada de jugar con el material. Entonces pasa mucho con el tema de los rompecabezas o los juegos de mesa o juegos de memoria, que generalmente los niños los agarran y los desarman, ¿verdad? O agarran y rompen aquel montón de tarjetitas. Y a veces es porque no se saca el tiempo para explicarle a mi hijo cómo utilizar ese material. Entonces, solo el hecho de darle una estructura al niño de cómo utilizar. O el famoso desorden en los cuartos. Y entonces los padres de familia son prácticos y la forma más práctica es ir a comprar aquellas cajas plásticas y decirle al niño, todos los juguetes los vamos a colocar en la caja. Y llegamos al cuarto del niño y hay una torre de 5 o 6 cajas y bueno, como nos hablabas también, que solo una caja a la vez, pero están aquí un montón de cajas y todo revuelto, ¿verdad? Y están las Barbies revueltas con los pony y los pony revueltos con las piezas de rompecabezas y aquello, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos enseñando al niño que el desorden que tiene lo coloque en una caja. Entonces realmente no le estamos enseñando orden, que es otra de los puntos claves dentro del Montessori, sino que le estamos enseñando al niño a agarre todo aquello y métalo dentro de una caja, y eso no es correcto. A veces es mejor que el niño tenga solo una repisita con 2, 3 juguetes, y lo que decíamos el día anterior, a veces menos es más, ¿verdad? Claro. Entonces, darle al niño, a veces los papás me dicen, ay, teacher, pero es que tiene demasiado. Bueno, entonces seleccionemos qué realmente usa, o qué realmente le gusta, o vamos intercambiándole. Estos 15 días vas a tener esto y esto y esto, y colocárselo ahí. Y si son las cajitas, no importa, pero que sea una caja de Barbies, una caja de ponis, una caja de Legos, una caja de rompecabezas, pero todo ordenado y no todo allá revuelto, ¿verdad? Porque desde ahí el niño va a empezar a aprender que hay una estructura. Otra de las cosas que digamos es muy clara en Montessori es darle al niño la oportunidad, la autonomía dentro de la vida real. Entonces, por eso es que Montessori, dentro del aula, se le permite al niño utilizar el vidrio, utilizar el agua, o jalar cosas. Una de las presentaciones que ellos aman es picar fruta. Entonces, tienen que se lleva al aula y se les lleva el cuchillo, ellos pican la fruta y después agarran la fruta y la reparten entre los compañeros, y a ellos eso les fascina. Entonces, qué bonito que desde la casa esté la autonomía de permitirle a mi hijo, bueno, vamos a picar un banano, vas a pelar, así sea, vamos a pelar el banano, y no tener ese miedo, uy, no le quiero dar a mi hijo una tijera, no le quiero dar un cuchillo, sino más bien irle dando esa autonomía, que su hijo tenga la oportunidad de sentarse en la mesa y tener también una jarra, al igual que el adulto, y aprender a manejar, que quizás al inicio la va a quebrar, pues sí, pero va a ir aprendiendo. Entonces, Montessori habla de que todo tiene que ser real, ¿verdad? Por eso es que, digamos, no hay círculos con caritas, ¿verdad? O no hay cuadrados con ojitos y cosas así, porque la idea es que todo sea real y que todo sea al nivel del niño. De ahí viene la famosa cama, ¿verdad? Que la cama está en el piso porque permite al niño tener más libertad de levantarse y una vez jugar con su entorno, quedar dentro de su entorno. Pero el fin es, porque realmente la cama no era montessoriana, no fue que Montessori formó una cama también, pero sí es darle la oportunidad de que todo esté a nivel del niño.
Y darle el espacio, que si tiene una mesa, que si tiene una sillita, y como lo decíamos también la vez anterior, más bien bajar nosotros al nivel del niño. Por eso dentro del aula Montessori, de hecho, cuando se da la clase, lo ideal es que la maestra ni siquiera, si estamos en lo que llamamos la línea o el círculo, que se llama dentro del sistema tradicional, la maestra no puede estar ni siquiera en una silla al nivel del niño. Lo que es que la maestra se siente en el piso, igual que los niños, y que desde ahí trabaje. Otra de las cosas, por ejemplo, son los 3 tiempos. Entonces, ¿qué son 3 tiempos? Ocupo que mi hijo aprenda algo. Quiero que mi hijo se aprenda los números, por ejemplo. Entonces, de una vez les enseñamos los números del 0 al 9 o del 0 al 10. Y dentro de la forma o estrategias que da Montessori es enseñar de 3 en 3. Entonces, enseñamos 1, 2 y 3. Y cuando ya el chico conoce bien y tiene el aprendizaje de 1, 2 y 3, entonces sigamos con el 4, 5 y 6. Y vayamos en ese orden, ¿verdad? Esas son como estrategias que se pueden trabajar desde el lugar. Perfecto. Entonces, podemos aplicar la técnica de Montessori, la estrategia como tal, a todos los chicos a partir de qué edad, y si este chico no tiene diagnóstico médico, ¿verdad? También la podemos utilizar. A partir de cualquier edad, realmente desde los bebés se puede empezar con estrategias, porque como les digo, desde el hecho de que el niño tenga así sea el sonajero en la mano y sepa cómo utilizarlo, sepa cómo, desde ahí se está aplicando, ¿verdad? Y realmente hay miles de herramientas, van dentro de la línea de la vida práctica, que es lo primero que trabaja Montessori, y hay cosas muy básicas que son para niños de edades tempranas antes del año, ¿verdad? Hasta cosas ya más desarrolladas para chicos más grandes. Entonces se puede aplicar a cualquier edad y por supuesto que es para toda clase de niños, no es únicamente para niños con diagnóstico. Sin embargo, sí se ha comprobado que un niño con diagnóstico logra muchas veces acoplarse muy bien al sistema porque le da mucha autonomía, le da mucho espacio. El sistema Montessori está instalable, el niño es el que decide con qué quiere trabajar, decide qué quiere utilizar y no es el maestro el que impone. Hoy vas a ir a construcción, hoy vas a ir bueno, ya ni recuerdo cómo se llama, casi hoy vas a ir a jugar con agua, ¿verdad? Sino que es el chico el que decide, bueno, yo quiero hoy tomar esta bandeja y quiero traspasar frijoles, o quiero la fruta, que les digo, quiero picar fruta, o quiero utilizar los bloques de madera. Entonces se le da esa libertad. Pero es una libertad que tiene una estructura, no es la libertad a la libre, ¿verdad? Sí, porque si no entran al aula o en el mismo cuarto, lo que les digo, y hacen el desorden con todo. Sí, que es lo que se malinterpreta. Entonces, bueno, yo tengo la libertad de elegir qué quiero de esa caja y solamente tiro todos los juguetes, ¿verdad? Entonces es una libertad con estructura donde el chico entienda la funcionalidad de cada cosa. Ok, y bien. Mucho el movimiento también, ¿verdad? Que es importante, es otra de las cosas que Montessori habla mucho, el movimiento. Entonces, que digamos, por ejemplo, la torre esta rosada, que generalmente la gente en Montessori conoce, que son los cubitos, que va del cubo más pequeño del más grande al más pequeñito, y está en las aulas, y que en muchas aulas lamentablemente la tienen encajonada, y no es así, tiene que estar puesta, pues eso tiene un orden. Entonces el niño llega, agarra a Pinky, que le llamamos nosotros, que es el cubito más pequeñito, lo lleva hasta la mesa, después regresa, agarra el otro, lo lleva hasta la mesa, porque la idea no es que el chiquito agarre aquella torre, se la lleve porque se le va a caer y van los cubitos a salir por todo lado, sino que haya un orden. Y ese movimiento que el niño hace, pues también tiene un montón de cosas que sabemos que le permiten y que ya hemos hablado en otros podcasts, ¿verdad? Que favorecen también en su aprendizaje y en su desarrollo. Sí, entonces es un movimiento libre, estructurado, ¿verdad? Y como repetitivo. Si yo agarro el cubito, entonces voy, vengo y hago otro y entonces voy teniendo otra vez estructura. Estructura y orden. Y aprendizaje, muy interesante. Estructura, orden y aprendizaje. Y es algo que no se abarca únicamente a preescolar, que es otra de las cosas, ¿verdad?, que muchas veces se cree, sino que se puede llevar más allá al preescolar, se puede desarrollar en primaria, aún sé que en secundaria, en cuanto al tema, y no crear la idea de la libertad, porque eso es lo que muchas veces pasa. Lamentablemente hay centros educativos que han caído en esa libertad, y entonces han creado la idea a los padres de que Montessori más bien es mucho libertinaje, y no es así. El fin de Montessori es, antes de llegar a lo, como les decía al inicio, al abstracto, darle la oportunidad al niño de utilizar lo concreto. Y les voy a dar un ejemplo básico que yo sé que todos lo saben. Cuando en la escuela aprendemos la famosa casita de valores y vemos la unidad, la escena y
y la centena y la unidad de millar. Entonces resulta que en el libro, en todos los libros, siempre vemos la unidad de millar y es aquel cubito lleno de cubitos, ¿okay? Y nos dice la profe, eso representa 1000, pero usted lo está viendo ahí. Y un chico que se pone a contar eso, realmente ahí no hay 1000, ¿verdad? Es un cubito. Entonces Montessori tiene un material concreto de los 1000 cubitos, que el niño lo toma con sus manos, lo ve, lo aprecia, lo mueve, lo desarma y lo arma, y se da cuenta que realmente sí, existen 1000, ¿verdad? Existe la unidad de millar, pero no se la estoy explicando solamente enseñándole en lo abstracto ahí o lo gráfico en el libro, sino que a través de lo concreto el niño está viendo aquella unidad de millar y la está contemplando, la está tocando, la está moviendo, se está dando cuenta que esa es la unidad de millar y que si yo la desarmo voy a tener la centena, y si desarmo la centena tengo decena, y si no tengo la unidad. Entonces, permite esa facilidad de ver las cosas no solamente desde la parte gráfica o abstracta, sino desde la parte, pero sí, desde la casa, pues montesorizar lo que tenemos, ¿verdad? Darle la oportunidad al niño, ok, vamos a utilizar esto, entonces lo vamos a utilizar con este orden, lo vamos a trabajar de esta forma, la libertad de la cotidianidad, vamos a lavar trastos, vamos a picar una fruta, nos vamos a colocar los zapatos, vamos a lavarnos las manos y nos vamos a colocar jabón y nos vamos a limpiar y nos vamos a secar. Entonces, darle esa oportunidad al niño, esa autonomía de que él haga las cosas, que se va a cepillar los dientes, permitirle al niño que se cepille los dientes, porque uno como adulto siempre tiene la intencionalidad más bien de ayudar, ¿verdad? Claro. Y en el mundo que vivimos hoy en día, que es un mundo muy acelerado, por supuesto los papás lo que menos quieren es eso, ¿verdad? Entre más rápido mejor, y en las mañana la carrera es más fácil agarrar al chiquito y vestirlo y no darle el espacio, que el chico se vista solito y que trate de ponerse. Lo hablábamos la otra vez con una mamá que decía, es que yo nunca, mi hijo no sabe cerrar los botones. ¿Y le has comprado una camisa con botón? No, ninguna tiene botones. Entonces empezamos por ahí, comprémosle una camisa con botón, comprémosle unas tenis con velcro, después comprémosle unas con cordón, para que el chico, en Montessori, en el aula están los telares Montessori, que el niño empieza con el velcro, después pasa al zipper, después pasa al cordón, y al final es uno que son unas cintas que hasta a uno mismo como adulto le cuesta un mundo armarlas, pero es la forma. ¿Cómo hago desde la casa que no tengo los telares Montessori? Bueno, le compro la ropa, le compro las cosas, que el niño tenga esa oportunidad, pero darle la libertad al niño, que sea él el que explore, que se puso los zapatos al revés, que se puso las medias para donde no iba el hilo, no, qué sé yo, la costura, pero le estamos dando el espacio a él de esa autonomía y todo eso, aunque ustedes no lo crean, estamos trabajando en los Montessori. Claro, y bueno, al final no es hacer una inversión en todos los juguetes Montessori que son carísimos, sino con cosas de la cotidianidad, como nos contaba Paola en algún momento en alguno de nuestros episodios, funcionalidad para una vida diaria, sí. ¿Verdad? Entonces, sí, por eso es que es un método que se ajusta mucho a todo, se vuelve muy amigable a todas estas situaciones, ¿verdad? Que se trabajan desde la terapia ocupacional y de otras áreas. ¿Por qué? Porque permite ese espacio, ese espacio de libertad para que el niño explore, para que el niño haga de lo más básico a lo más grande. Y no decir, mi hijo tiene 2 años, entonces solo esto. Y después tiene 3 años, porque de hecho Montessori, en lo oficial Montessori, los niños de hecho no se clasifican en lo tradicional, ¿verdad? No es aula de niños de 1 año, habla de niños de 2 años, sino que más bien Montessori, una de las cosas que habla es de la importancia de mezclar las edades de los niños. Por eso Montessori trabaja comunidad infantil, que es de 1 a 3, y después casa de niños de 4 a 6 años. Juntos, y después viene taller, que es prácticamente primero, segundo y tercer grado, y taller 2, que es cuarto, quinto y sexto. ¿Por qué? Porque resulta que este niño de 1 año tal vez está utilizando este material, pero está viendo usted que tiene 3 usar otro, y con solo la observación ya está aprendiendo y está adquiriendo el aprendizaje, y con solo escuchar ya está adquiriendo aprendizaje. Entonces adquiere un aprendizaje desde su entorno, y son los mismos chicos los que después van guiando a los más pequeñitos y les van enseñando el uso de material. Entonces a nivel social también desarrolla un montón de áreas. Súper. Sí, es que al final somos seres integrales, entonces lo que empezamos a hacer como para trabajar un poquito de independencia, autonomía, aprendizaje de otras áreas, ¿verdad?
nos va a repercutir en un todo y nos va a permitir hacer lo más íntegros, ¿verdad? Y con muchísimas habilidades, y que en caso de que exista alguna necesidad, pues que podamos compensarla con alguna de nuestras necesidades, ¿verdad? Que tal vez es lo que pasa en la casa cuando hay hermanitos, ¿verdad? Que el niño ve al hermanito mayor hacer y por ende lo va a hacer, o el hermanito mayor, no sé, juega karate y el pequeñito también quiere karate, ¿verdad? Porque ve al mayor hacerlo. Entonces es lo mismo, es entender que al final no se trata, como lo decíamos, de un montón de cosas o de complicarnos adquiriendo un montón de herramientas o equipo, sino que desde las cosas básicas yo puedo ir aplicando una metodología que me permite mucho desde la cotidianidad ir logrando autonomía, movimiento, control, orden, ¿verdad? Seguridad, porque el niño va a ir teniendo esa confianza de tomar cosas con vidrio, esa confianza de agarrar un cuchillo, esa confianza y que si en algún momento, esa es otra de las cosas, algo se daña, no es ahí el grito o el escándalo que aquellos años se quebró, sino que también lo vemos como algo natural, ¿verdad? Se le regó el agua, bueno, hay una forma para recoger el agua y se les enseña cómo hacerlo. Hay una forma para barrer el piso si se me hace un reguero y se le enseña al niño cómo hacerlo. Entonces, desde ahí el niño va adquiriendo toda esa libertad que debe tener. Teacher Wendy, si hay alguna familia de las que nos está viendo y quisiera como más asesoría con respecto a cómo el entorno que yo le estoy haciendo a mi hijo, ¿verdad? O que tal vez una mamá embarazada o que el peque todavía está pequeñito y quiere modificar todo esto, la pueden contactar. Por supuesto, hay todas las herramientas que se les puedan dar. Como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? No se trata de comercializar, sino más bien de ayudar a las familias y que si tienen dudas, tienen consultas o inclusive he tenido casos ahí en el centro que las mamitas lo que hacen es me mandan una foto del cuarto. No, teacher, ayúdeme a ver cómo ordeno este cuarto, ¿verdad? Y me mandan la foto y yo, bueno, ¿por dónde empezamos? Pero entonces, darles como ciertos tips o ciertas herramientas. O a mi hijo le gusta tanto este juguete o le gusta tanto este otro, entonces ¿cómo puedo yo con eso que a él le gusta organizarlo de manera de que sea productivo y siempre sacarle el provecho a las cosas, ¿verdad? Que enseñar colores, enseñar todo a través de algo tan sencillo como un trencito, por ejemplo. Y a través del juego. Muy interesante esta metodología y ojalá que todas las personas puedan aplicarlo porque no solamente es para los chiquititos, también para los más grandes, ¿verdad? Y que al final va en una línea muy, muy importante que nos permite un desarrollo generalizado. Muchísimas gracias por traer este tema a esta mesa, Teacher Wendy. Estoy segurísima que aprendimos muchísimo del día de hoy. Bueno, agradecerles a todos de verdad por el apoyo. Ahí esperamos que nos sigan apoyando, escuchando, viendo, compartiendo. Le enviamos saludos a todas las familias aún fuera del país que nos escuchan, nos ven y nos comparten y esperamos que esto siga siendo de utilidad para muchos. Invitarlos, si tienen temas por ahí que quieran que nosotros podamos conversar, si tienen dudas específicas en algo, por favor háganoslo saber, porque sí, tenemos muchas ideas, muchas cosas bonitas que vienen, ¿verdad? Para que nos sigan viendo, pero también queremos saber ustedes qué opinan, qué tanto les ha servido a nuestro podcast, que esperamos de que ir construyendo juntos este manual, ¿verdad? En la crianza de nuestros hijos, podamos darle todo el apoyo posible. Gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo episodio.